soy de las personas, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo soy de las personas que no me gusta estar sola. A mí me gusta relacionarme, a mí me gusta compartir, a mí me gusta disfrutar, a mí me gusta invitar gente. Yo soy una de las personas social, si puedo decirlo así. Donde sea que yo voy, me gusta hacer tener una comunicación a donde yo llego. Es como Dios a mí me ha formado, si puedo decirlo así. Pero es algo que yo también he descubierto, que no solamente es algo que el Señor ha depositado en mí, sino el Señor ha depositado en cada uno de nosotros como seres humanos, pero el pecado ha venido y ha quebrantado toda esa, si podemos llamarlo, la verdad que existe en nosotros de poder tener comunión, de poder interactuar con las personas. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para interactuar, para comunicarse con Él, para tener compañerismo con Él. Y nosotros ahora en Cristo Jesús, ahora que Él vive en nosotros, debería ser igualmente una, si puedo llamarlo así, una de nuestras personalidades como hijos de Dios, ser personas relacionables. Y ser personas accesibles a hacer una comunión y tener una relación saludable. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos la habilidad, el poder a través de su Espíritu Santo de poder llevar relaciones saludables, estables. Y no simplemente eso, sino también disfrutarlas. Yo disfruto del compañerismo. A mí me gusta rodearme de personas. Y me gusta mostrar el interés que tengo a esas personas. Y también me gusta reunirme, juntarme con personas que también van a ser de bendición para mi vida. Me gusta reunirme con personas en las cuales yo sé que puedo ser de bendición para ellas. Y esto es lo hermoso de la vida en Cristo. Y yo le voy a invitar, amada iglesia, mis amados amigos, que el día de hoy nos enfoquemos en ello. En ti Dios ha depositado, si eres hijo de Dios, ha depositado su Espíritu Santo. Y la primera comunión que tú tienes es con el Padre a través de su Espíritu Santo. Esa comunión que tú tienes tiene que ser transmitida y tiene que ser vivida, tiene que ser visual en nuestro diario vivir. No debe de existir cristianos solitarios. No es bíblico. No es saludable que nosotros como hijos de Dios vivamos aislados y peleemos nuestras batallas solos. Y eso vamos a meditar el día de hoy. La escritura central usted la encuentra en Lucas 24, versículo 13 al 35. Ahí estaremos meditando la palabra del Señor, lo vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El escritor Lucas está diciendo el mismo día, sí, el mismo día que Jesús resucitó. Dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si hablamos de distancia, estamos hablando como 6 millas y media, 7 millas y media de distancia. Emaús a Jerusalén. Ellos iban dirigiendo, dijéramos, Forney a Mesquite. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Algo típico y tradicional en los judíos, sobre todo en este tiempo que venían a la fiesta de Jerusalén, ellos eran muy hospitalarios. Y por eso en este versículo es muy práctico que el Señor Jesús se hubiese rodeado o se hubiese añadido a la conversación y al caminar con estos discípulos, porque era algo práctico en ellos. Y entre más personas se involucraban en el camino, más seguros eran. Dice, y Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes?
Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, antes del amanecer, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles, que les dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos, oh necios, oh cegados, si podemos decirlo así, y tardos de corazón para creer todo lo que el profeta ha dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les hablaba las escrituras de todo lo que eso decía. Llegaron a donde iban, a la aldea que ellos se dirigían, y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues, quedándose con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y decían: ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado, se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo habían reconocido, o cómo le habían reconocido a partir el pan. Para que podamos entender esta escritura, esta hermosa escritura, tenemos que ver el contexto de lo que estaban viviendo los discípulos. Jesús había sido crucificado, había sido sepultado. Y ellos pensaron que toda su esperanza se había perdido. Ya su Mesías, su Maestro, había sido sepultado. En otras palabras, ya la vida de ellos no tenía sentido. Todo su sentido era el Mesías, era Jesús, el Salvador. Ellos experimentaron todos los milagros, señales y prodigios. Y ellos tenían una esperanza en Él, que Él los iba a redimir. Pero ellos tenían un pensamiento equivocado de la redención. Ellos pensaban que venía a redimirlos, librarlos del poder del imperio romano. Por eso Jesús le dice: oh necios, insensatos, yo no los vengo a liberar de las situaciones de este mundo. Aunque estoy con ustedes, este mundo es malo y perverso, pero no están solos, yo estoy con ustedes. Vengo a redimirlos de su pecado y darles salvación y vida eterna.
Y esto estaba aconteciendo no solamente en ese mismo día de la resurrección, en el tercer día, un domingo, el primer día de la semana, ellos decidieron salir de Jerusalén. Ya nuestra vida aquí no tiene sentido. ¿Qué iban a hacer en Emaús? No sabemos, Lucas no nos lo explica. Pero se iban retirando de Jerusalén, tristes, cabizbajos. Y es importante que tú y yo podamos visualizar este contexto. Yo no sé cómo te encuentras el día de hoy. Tal vez tú vas a camino a Emaús. Tal vez te vas dirigiendo, tal vez estás diciendo: mi vida, mi matrimonio no tiene sentido. Las situaciones son adversas, son difíciles. No veo el mañana. Tal vez vas dirigiéndote en este camino, camino a Emaús. Toda tu esperanza se ha disipado. Pero déjame decirte que el día de hoy vamos a aprender varios principios rápidamente. Principios que aprendemos en este caminar, mis amados hermanos: la importancia del compañerismo. La importancia de no caminar solos, de no caminar solas. El valor de tener a alguien con quien avanzar a tu lado, ya sea en tu persona, como individuo, como familia, que tengas familias saludables que te puedan ayudar y te puedan bendecir en tu vida espiritual, que sean familias de ejemplo a tu caminar con el Señor, que sean personas que te puedan ayudar en tu vida personal a amar y ser fiel al Señor. Es importante que tú y yo escojamos las personas con las cuales nosotros vamos a recurrir nuestro camino. Es necesario que tú y yo en esta mañana, en esta hora, reconozcamos decidir quién va a ir en mi camino. Estos dos caminantes hacia Emaús, ellos decidieron, se pusieron de acuerdo a ir a Emaús. La importancia, mis amados hermanos, mis amados oyentes, de tener la persona correcta a tu lado para que te pueda ayudar y conducir en tu familia, como hombre de negocio. Igualmente, rodearte de hombres de negocios que sean leales, que sean honestos, que te enseñen principios duraderos. Como hombre de negocio, igualmente tú necesitas arroparte de gente que te pueda animar, alentar en tu vida espiritual. Tú necesitas rodearte de hombres, de mujeres, que cuando pidas consejo no hablen de su corazón, sino hablen lo que la palabra del Señor dice. La importancia, mis amados hermanos, del compañerismo. Y eso es lo que yo quiero hacer. Dios nos ha bendecido con una hermosa iglesia, una hermosa familia. Todos los que están aquí presentes los amamos, los apreciamos, pero no a todos los conozco. Yo quisiera conocerlos. Quiero tener compañerismo con ustedes. A todas aquellas personas que van a venir, para mí son importantes. Quiero conocerlos, pero la importancia del compañerismo. ¿Con quién te has rodeado? ¿Quién es tu compañero? ¿Quién es tu compañera? ¿Te ayuda a tu vida espiritual? ¿Te ayuda, te anima, te exhorta cuando estás caminando mal? Cuando te dice: hermano, no, hermano, que la Biblia nos enseña esto. O su manera de vivir y conducirse, mi hermano, no es correcto. La palabra del Señor nos enseña esto. El compañerismo es muy esencial y nosotros podemos ver en esta escritura el primer principio, y es el compañerismo. La importancia que tú y yo podamos tener las personas correctas a nuestro alrededor. Cuando tú tienes las personas correctas a tu alrededor, entonces vienen las conversaciones correctas. Segundo punto, las conversaciones. Tener mucho cuidado qué conversamos, qué dialogamos, a quién nos comemos. No es a quién nos comemos. Tener mucho cuidado. Ellos iban caminando, pero iban conversando. Y es muy importante en nuestras conversaciones, mis amados hermanos. ¿Qué conversaciones nosotros tenemos? ¿Qué conversaciones nosotros realizamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué conversaciones nosotros llevamos en lo más secreto de nuestra casa, en nuestro hogar? Ahí donde nadie sabe, pero nuestros niños están escuchando nuestras conversaciones. Nuestros jóvenes escuchan nuestras conversaciones, y no solamente eso, sino también nuestras actitudes. Las conversaciones son importantes. Tener personas que caminan contigo el mismo camino, en la misma dirección, personas que te puedan alentar, que puedan entender tu lenguaje, que puedan entender tu dolor, tu tristeza, alguien que te pueda escuchar sin juzgar. Por eso es importante escoger con quién voy a caminar.
¿Va a ser una persona que me va a destruir o va a ser una persona que me va a levantar? Yo voy a decidir, mis compañeros de escuela, de colegio. Yo voy a decidir también mis conversaciones. Yo voy a decidir qué conversaciones voy a llevar. Y ellos ya iban conversando. Y el centro de su conversación, tercer punto, era Jesús. Ellos no iban conversando cualquier bobería en el camino. Había un pensamiento central y de comunicación, de comunión en estos dos discípulos, y era la persona de Jesús. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra conversación, el centro de nuestro compañerismo, el centro de toda nuestra vida debe ser la persona de Jesús. Ellos iban caminando, iban hablando de Jesús, pero iban tristes. Y el Señor Jesús les vio su rostro y le dice: ¿por qué están tristes? ¿Qué hablan? Y esto es lo hermoso, el Señor Jesús conoce todo de ti, lo vamos a ver. Cuando Jesús, mis amados hermanos, es el centro de nuestra conversación, cuando compartimos el mismo tema, cuando Jesucristo es el tema central en nuestra jornada espiritual, en nuestra vida secular, siempre debemos estar convencidos, mis amados hermanos, que Cristo es el centro de todo mi ser. Y ellos, caminando, iban hablando y conversando de Jesús. Cuando tú empiezas a conversar y empiezas a involucrar a Jesús, aquí nosotros podemos aprender, Jesús se hace presente. En tus momentos difíciles, en tu economía, las situaciones en tu matrimonio, tus situaciones en tu familia, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú expresas? Eso que tú dices y expresas, eso se va a hacer una realidad sobre tu vida. Porque tú ya lo estás pensando, lo estás declarando, y el tercer punto es: vas a actuar sobre ello. Pero cuando tú estás en ciertas circunstancias en tu vida, cualquiera que sea, es muy importante lo que tú estás compartiendo, hablando. El proverbista dice que el hombre conforme dice o habla es lo que él es. Porque al final se cumple en la acción. Pienso, hablo y después actúo. Estos hombres, discípulos, iban caminando y Jesús era el centro de la conversación. Como Jesús era el centro de la conversación, Él se hace presente. Permite que en los momentos difíciles, en los crisis económicos de tu vida, en los momentos difíciles, espirituales en tu vida, emocionales en tu vida, porque somos un montón de emociones. Sin hablar de las hermanas, ¿verdad? Estoy hablando de los varones. Aunque no, dicen que los varones no expresamos emociones, pero sí tenemos emociones y sentimos. Pise el juanete de su esposo y va a sentir. Sí tenemos sentimientos, sí tenemos emociones, pero somos malos para expresarlo. Pero Jesús es el centro. Cuando tú te encuentres en esa situación, ten cuidado qué vas a hablar. ¿Vas a hablar la escritura o vas a hablar lo que hay profundo de tu corazón? Jesús se hizo presente porque Jesús fue el centro de esta conversación. Y no simplemente Jesús se hace presente. Cuando Él es parte de nuestra vida, mis amados hermanos, Él está dispuesto a caminar contigo, conmigo. Cuando tú y yo hacemos parte a Jesús en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra familia espiritual, Jesús camina con nosotros. Déjame decirte, yo quiero que Jesús camine en medio de Fonny en español. No me escuchó, ¿verdad? Yo quiero que Jesús camine en medio de nosotros. Yo quiero que Jesús camine en medio de tu familia. Yo quiero que Jesús camine cuando tú dejas a tus hijos en la puerta de la escuela, que tú puedas ver a Jesús entrando con ellos. Que cuando tú despidas a tu esposo, tú puedas ver a Jesús caminando juntamente con él. O a tu esposa, que tú puedas ver a Jesús. Que cuando tú entres a este lugar, tú puedas ver a Jesús. Hagamos Jesús presente en nuestras vidas, mis amados hermanos. Cuando Jesús se hace presente, todo cambia. Hay una dinámica diferente. Y me llamó mucho la atención la actitud de Jesús, que no solamente Jesús se hace presente, Jesús se involucra en la conversación y en el caminar con Él, con ellos.
Qué hermoso nuestro Salvador Jesucristo. Él conoce tu dolor, conoce tu tristeza, conoce tu aflicción, conoce todo de ti. Conoce cuando estás llorando a medianoche, conoce tus pensamientos cuando estás renegando. Él conoce todo de ti. Y Él ha decidido comunicarse contigo, conversar contigo. Y no solamente eso, ha decidido caminar contigo. Estos hombres iban tristes caminando, pero Jesús se juntó con ellos. Se unió a su tristeza, si podemos decirlo. Y se unió junto con estos discípulos, caminó con ellos. Jesús desea ser parte de tu conversación. Jesús desea caminar contigo. Esa es la decisión que Jesús tiene. Por eso vino y murió en una cruz. Por eso dejó su trono de gloria para venir y caminar y conversar contigo. Nuestros jóvenes ahora que viven en un mundo tienes que exclusivista, ser parte de, si no soy parte de él, no me siento entonces parte de este grupo. Ahora vivimos en este mundo donde todo es exclusivo. Tú tienes parte de nosotros. Si no haces lo que nosotros hacemos, si tú no hablas como nosotros hablamos, si no te vistes como nosotros vestimos, entonces no eres parte de. Who cares? You belong to Jesus. He walked with you. Y aunque tú te puedas sentar, you can be alone on the cafeteria having your lunch. Let me tell you, Jesus is next to you. Young people, joven, tú no estás solo, no estás sola. Tú no necesitas otras personas que te acepten. Jesús te acepta tal como tú eres. Y eres valioso delante de Él. Jesús desea ser parte de tu conversación y caminar contigo. Aunque tú y yo no tenemos la habilidad, si puedo llamarlo así, de reconocer a Jesús, Jesús Él te conoce. La Escritura dice que sus ojos habían sido velados para que no conocieran a Jesús. Interesante. Ellos venían hablando de Jesús, dieron referencias de Jesús porque caminaron con Jesús, conocían a Jesús. Y ellos estaban presentes cuando Jesús partió el pan y lo dio. Ellos conocían a Jesús. Conocían la voz de Jesús. Estos discípulos conocían todo de Jesús. Pero en la voluntad perfecta de Dios, Él les cegó los ojos para que no comprendiesen a Jesús, no lo viesen en su totalidad. Y tú y yo, mis amados hermanos, no tenemos esa habilidad, pero tenemos una promesa que un día le veremos cara a cara tal como Él es. No como Hollywood nos lo ha pintado, no como la religión tradicional nos lo ha registrado. Un día tenemos la esperanza de un día ver cara a cara a Jesús. Interesante. Pero estos discípulos lo habían conocido. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. Aunque tú y yo no tenemos esa habilidad, Él sí te conoce. Él conoce lo más profundo de tu corazón, conoce lo más profundo de tus pensamientos, lo más profundo de tus deseos. Él sabe cuando tú estás deseando mal. Él sabe cuando tú estás tratando de tomar ventaja de algo. Él sabe todo de ti. Y Él sabe cuando tienes un corazón sincero de bendecir. Él lo sabe todo. Tal vez nosotros no lo podemos visualizar, pero Él está presente. Voltea ahí a su lado y dígale: gracias, Señor Jesús, por estar conmigo. Gracias. El Señor está dispuesto a involucrarse, pero viene la contraparte. Ahora el Señor Jesús se empieza a comunicar con sus discípulos, a interactuar con ellos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de sus discípulos? Aunque ellos no lo podían reconocer y su cultura los animaba a ser hospitalarios, y cuando alguien hospedaba a alguien, y sobre todo a un judío que venía, aunque hablaba el griego, no hablase su propio idioma, ellos venían, lo recibían en su casa, y una de las virtudes y una del agasajo, si se puede decir, es presentarles pan en la mesa. Y por eso Jesús hacía mucha referencia y decía: yo soy el pan de vida. Y Jesús camina con ellos, va conversando, pero Jesús hace como que va más lejos. En los tiempos del Señor Jesús no se podía viajar de noche por lo mismo, era muy peligroso. Y esa es una de las razones que le dicen al Señor Jesús: hey,
Ya es de noche, no puedes. Y aparte no había el alumbramiento que tenemos hoy, igual, la luz. Y Jesús le hace como que se va de largo, pero esto es lo interesante. Dios puede estar hablando a tu corazón. Dios puede estar tocando la puerta a tu corazón, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir si vas a confiar totalmente en Jesús. Tú tienes que decidir si Jesús va a ser parte de tu vida. Él hizo como que iba a pasar de largo, pero los discípulos tuvieron una respuesta. Hubo un deseo personal y le dijeron, no te vayas. No sigas solo, no sigas tu camino. Quédate con nosotros. Qué hermosa expresión cuando tú puedas decir, varón, quédate en mi casa, quédate en mi matrimonio, quédate en mi familia. Yo estoy orando mucho por los varones porque yo sé la responsabilidad que tienen los varones, la responsabilidad que tenemos como padres de familia, en todos los aspectos. Y el enemigo es bien astuto que nos emboba a nosotros como adultos y nos entretiene en otras cosas, que descuidamos el matrimonio, la familia, y estamos trabajando mucho tratando de proveer el techo, el alimento, el abrigo, y estamos descuidando lo esencial que es la familia y la vida espiritual. Deseo personal, quédate. Fueron estos varones que le dijeron, quédate, no sigas adelante, quédate con nosotros. Entonces, cuando hubo ese deseo, Señor Jesús, stay, quédate. Entonces, en ese momento vino, cuando viene la revelación y ellos se dan cuenta que es el Señor Jesús. Los discípulos, al final, mis amados hermanos, la Escritura después dice que cuando ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús, pero me llamó mucho la atención y me quebranta, cada vez que estudiaba esto, esos versículos me quebrantaban cuando decía, y partiendo el pan, cuando ellos partió el pan Jesús, se les vino a su mente el aposento alto, cuando Él estaba ahí, que les dijo, yo voy a tener que morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Cuando ellos vieron que partió el pan y lo dio, ahí fue cuando vino toda la revelación hacia ellos. Tenemos que llegar a ese momento como familia espiritual, como seres cristianos, como personas creyentes, llegar a ese momento donde el Señor pueda partir el pan y decir, go ahead. ¿A qué me refiero? La vida del cristiano, mis hermanos, es de vivencias y experiencias. Tú y yo tenemos que tener vivencias de caminar con el Señor Jesús. El Señor ha sido fiel en ciertas circunstancias en nuestra vida. Estás enfrentando ciertas circunstancias presentes difíciles en el momento. Cuando tú te recuerdas lo que el Señor hizo en el pasado, tu fe se afirma para que tú puedas ver la bondad de Dios en tu presente. El caminar con Cristo, mis amados hermanos, no es religión, no es tradición, es experiencia. Y lo que estos discípulos habían tenido con el Señor Jesús era su experiencia. Y por eso dijeron al final, dijeron, oyes, por eso ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. No era cualquier peregrino que se había acercado a nosotros. No era cualquier extranjero que había conversado con nosotros. No era cualquier persona a quien nosotros le abrimos la puerta. Es el Mesías. Yo no sé a quién tú le has abierto la puerta últimamente. Yo no sé a quién tú has invitado a tu casa, hablando en el ámbito espiritual, últimamente. La ansiedad, la preocupación, el odio, la tristeza, soledad. ¿A quién tú has invitado a tu casa, tu corazón, a tu mente? ¿A quién tú le has abierto la puerta y le has dicho, come here, sit down? Yo te hago la invitación el día de hoy, que tome la decisión como los discípulos y digan, Señor Jesús, quédate, eres mi única esperanza. Conclusión. Los principios de vida que nosotros aprendemos, mis amados hermanos, es lo mismo que estos discípulos aprendieron. Ellos pensaban que iban solos camino a Maús, pero Jesús estaba presente. A veces ellos pensaban que iban solitos, pero Jesús los había visto ya, iba con ellos. Tal vez tú te sientes solo, sola. Déjame decirte que Jesús está contigo. No estás solo, mi amado hermano, mi amada hermana, joven señorita. Él está contigo. Cuando necesites un abrazo, dile al Señor Jesús, can you hold me please?
Cuando necesites palabras de esperanza, de aliento, Jesús está ahí presente. ¿Cómo puedo escuchar esas palabras? En oración, en la Escritura. No estás solo, por lo tanto no caminas solo tu camino. Tal vez hasta ahorita tú has caminado tu camino solo. Todos somos extranjeros en este país. Todos de alguna manera hemos llegado, y si uno puede decir, bueno, tuve la bendición de nacer aquí, sí, pero alguien llegó. Y tú tuviste la bendición de nacer aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Este es nuestro lugar final. No estamos solos, no caminamos solos. Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, avancemos juntos con Jesús.